Decisiones de recursos humanos. Capítulo 5. El contexto social para las decisiones de recursos humanos. La psicología industrial organizacional ha ayudado a fortalecer la toma de decisiones en los departamentos de recursos humanos, proveyendo instrumentos válidos y confiables y desarrollando sistemas para determinar quienes cumplen con los requisitos mínimos para ejercer un puesto. Esto es importante ya que es un acercamiento muy científico y la psicología industrial organizacional, utilizando métodos probados ya en términos de desarrollo, validación y normalización de instrumentos de medición, pueden ayudar a los departamentos de recursos humanos estableciendo predicciones de quiénes van a ser aquellos empleados que tienen el mayor potencial de desempeñar mejor en las funciones de su puesto. Así que aquí lo importante es que esto es un acercamiento científico, no estamos dejándole nada prácticamente a la intuición, sino que utilizamos un enfoque científico, metodológico, fundamentados en psicometría, de forma tal que minimizamos tanto el efecto de la subjetividad como la toma equívoca de decisiones al seleccionar a un candidato. Y esto es importante ya que los procesos de selección deben servir como filtro para poder reclutar y seleccionar a aquellas personas mejor cualificadas para los puestos y que puedan ayudar mejor a las organizaciones a lograr sus metas y objetivos. Ahora bien, también dentro de este contexto es importante tomar en consideración la cultura y el contexto social donde operan las empresas. Ya hoy, con la globalización, podemos ver que a través del mundo muchos departamentos de recursos humanos utilizan estrategias similares pero también distintas. Muchas veces tienden a creer más en su intuición, ¿verdad?, en sus apreciaciones pasadas a través de la experiencia, y dejan de plano la importancia de aplicar el método científico y los principios de la psicometría para la selección de personal. Fuerzas que impactan la toma de decisiones de recursos humanos en los resultados. En principio, todo proceso de selección, adiestramiento, en fin, todas las formas en que recursos humanos ayuda a la organización a lograr sus metas tienen que fundamentarse en unas necesidades. Así que el primer paso dentro de tomar decisiones en lo que respecta a la selección de personal es investigar cuáles son las necesidades que tiene la organización, cuáles son los puestos que hay que llenar, ya sea porque hay empleados que fueron despedidos, se jubilaron, se movieron a otros puestos, se movieron a otras organizaciones, se crearon nuevos puestos debido a nuevos proyectos. En fin, es bien importante que el Departamento de Recursos Humanos haga un análisis bien sosegado de cuáles son las verdaderas necesidades que tiene su organización. Luego, ¿verdad?, y aquí podemos ver muchas flechas que van en diferentes ángulos, desde hacia abajo, donde buscamos investigar y desarrollar instrumentos o validar instrumentos, hasta evaluar resultados. Ahora, si hay algo que es bien importante, ¿verdad?, luego que uno detecta las necesidades de la organización, es identificar cuáles son, ¿verdad?, los instrumentos que uno necesita para el proceso de selección. Por tanto, luego de analizar las necesidades, nos movemos hacia la investigación y el desarrollo, que puede ir desde validación de instrumentos ya disponibles o identificación, si ya están validados y normalizados, hasta el desarrollo, validación y normalización de esto. Ahora, como muy bien vemos en la parte superior, todo esto tiene que estar enmarcado sobre una teoría científica. La ciencia es la clave para hacer mejores predicciones sobre el comportamiento humano. Así que, una vez
uno entra en el proceso de investigación y desarrollo, ¿ah? Y identifica cuáles son los predictores que va a utilizar para seleccionar, ¿ah? O para cernir, mejor dicho, a los candidatos. Pues se evalúa las cualificaciones de estos candidatos y se evalúan en términos de experiencia, preparación académica, recomendaciones y también el uso de diferentes instrumentos de medición que vimos anteriormente: inteligencia, personalidad, muestras de trabajo, inventario biográfico, inteligencia, diferentes tipos de inteligencia. Así que luego de eso pasamos al proceso de tomar las decisiones fundamentadas en la evaluación, y ahí tenemos los resultados, donde si el proceso se lleva a cabo de acuerdo a los parámetros de la ciencia y al rigor de lo que son las buenas prácticas de selección, pues deberíamos tener un sistema que me puede identificar quiénes son aquellos candidatos con potencial de hacer grandes contribuciones a la organización versus aquellos que no tienen dichas capacidades. Como mencionamos hace un momento, los valores culturales hay que tomarlos en consideración. Por eso, un ejemplo bien sencillo: hay países que valoran el nepotismo, o sea, que miembros de la familia pertenezcan a las organizaciones, y se valora incluso sobre todo en empresas que son de tipo familiar, ¿no? Pero en países como India se valora el nepotismo desde cualquier punto. No necesariamente tiene que ser una empresa familiar, puede ser gobierno, etcétera, basado en la premisa de que quién mejor que un familiar para ocupar el puesto, y ya las personas conocen ese familiar. Pero, ¿verdad? Como sabemos, el nepotismo en términos de valor cultural en países como Puerto Rico crea realmente un conflicto, porque basado en el aspecto cultural emocional de nosotros, podemos llevar un familiar a una organización siendo esta persona incompetente y no teniendo las capacidades para hacer el trabajo. Eso ya se conoce bastante. Ahora vamos a hablar un poco de los aspectos legales en las decisiones de recursos humanos. Antes de 1960, los psicólogos industriales organizacionales desarrollaron ampliamente el campo de la medición psicológica para la selección de personal. Ya lo pudimos ver en el capítulo 1 en la historia. Ahora bien, independientemente de que ya nosotros podíamos desarrollar instrumentos y los aplicábamos con rigor, ciencia, ética, surge en la década de 1960 todo un movimiento social y político sobre los derechos civiles en los Estados Unidos, tratando de buscar la igualdad, sobre todo en grupos identificados ya como grupos protegidos. Así que para 1964 se crea el título 7 del Acta de Derechos Civiles, junto con el Acta de Derechos Civiles. El título 7 básicamente trata sobre la empleabilidad de las personas, ¿no? Sobre todo de los grupos protegidos. Ahora bien, esta acta viene a afectar lo que es la práctica de la psicología, ya que regula directamente los procesos de decisiones de recursos humanos. Y dicho título tiene el propósito de evitar la discriminación por conceptos de raza, género sexual, masculino, femenino, religión, color y origen étnico, tanto en las áreas de selección, el adiestramiento u oportunidades de adiestramiento, el ascenso, la retención y la evaluación del desempeño. Ahora, el impacto principal es en la selección de personal, pero ya una vez el empleado ha sido seleccionado, tiene que la organización proteger a aquellas personas identificadas como miembros de grupos protegidos, como mencionamos hace un momento. Continuando con los aspectos legales de las decisiones de recursos humanos,
el acta de discrimen por edad de 1967, ya que en el título 7 ni tampoco en el acta de derecho de 1964 se contempló a que personas de 40 años en adelante se protegieran. Por tanto, se incluyen en 1967 en el título 7. Hoy en día, la ley simplemente puede una persona menor de 39, 35 años alegar discrimen si lo puede probar. Si lo puede probar. O sea que no necesariamente tienen que ser de 40 años en adelante. En aquel momento se hacía porque la mayor parte de las personas con las cuales discriminaban estadísticamente eran personas que en promedio o en una mediana tenían 40 años o más. Para 1990, el American with Disabilities Act, o la ley ADA, se crea para exigirle a los patronos que tienen que proveer acomodo razonable a las personas con impedimentos en los procesos de selección y una vez también sean empleados, siempre y cuando esto no sea oneroso para la empresa. ¿Qué esto significa? Que una empresa que le cuesta muchísimo dinero acomodar a una persona, por ejemplo, un empleado cuadraplégico, ¿verdad?, que no tenga movimiento en manos y piernas, y que haya que no solamente rediseñar el área de trabajo, sino que construir o rediseñar equipos para que esa persona pueda hacer su trabajo de la misma manera que una persona que no tuviese impedimentos. Al ser mucho más costoso, pues hay compañías que no pueden proveer dicho acomodo. Por tanto, va a depender del tipo de compañía, si es un negocio pequeño, mediano, grande. También va a depender del tipo de impedimento el que se pueda proveer o no acomodo razonable. Ya para el 2008 se enmienda la ley, también incluye alcohólicos y usuarios, y en recientes enmiendas personas que tengan obesidad, también personas con algunos problemas específicos de aprendizaje como ADD. Una persona que tenga problemas básicamente para controlarse, si es hiperactivo o tiene déficit de atención, pues también se puede considerar como una persona que es protegida por ley y también que tiene derecho a beneficios de rehabilitación. Otro tema importante en la toma de decisiones en el campo de los recursos humanos es el impacto adverso y el trato diferencial. En principio, cuando hablamos de impacto adverso, es que existe discriminación en los grupos protegidos. Se ha discriminado de alguna manera, ya sea en la selección o ascenso, en miembros de los grupos protegidos, según el Acta de Derechos Civiles de 1964 con sus enmiendas. También que se discrimine contra diversos grupos o contra diferentes grupos, trato diferencial. También es otro aspecto que hay que considerar, donde uno tiene que presentar evidencia de que no se ha tratado diferente a una persona perteneciente a un grupo protegido. El impacto adverso usualmente ocurre en los procesos de selección. Ya el trato diferencial puede ocurrir en selección, pero usualmente también ocurre cuando ya uno está empleado en una organización. Ahora, el concepto de impacto adverso hay que definirlo operacionalmente para poderlo poner en práctica, y es lo que se conoce como la regla de los 4/5. La regla de los 4/5 lo que señala es que va a existir impacto adverso cuando la proporción de selección, o el porciento de personas seleccionadas en un grupo protegido es menor al 80%, de la mayoría, o comparado con la mayoría. Que esto es una cuestión proporcional. Un ejemplo para que podamos entender el concepto de impacto adverso: vamos a ver que tenemos un proceso de selección a un total de 100 participantes.
Tenemos 50 blancos, 30 negros y 20 hispanos para un total de 100. Y entonces en el proceso de selección, usted tiene 17 blancos que fueron seleccionados, 7 negros que fueron seleccionados y 6 hispanos. Ahora, luego que uno tiene ya esta proporción de selección, uno establece el estándar, que aquí el estándar es nuevamente el grupo mayoritario, ¿verdad?, dentro del proceso. Y aquí vamos entonces a pasar a dividir la proporción de selección entre el estándar. Por ejemplo, pues claro, si uno divide .34 entre sí mismo, nos va a dar a 1, ¿verdad?, para que podamos entenderlo. Pero entonces luego vamos a dividir .23 entre .34 multiplicado por 100, sería un 68, ¿verdad? Aquí la proporción es .68 porque no lo hemos dividido. Y entonces acá con los hispanos, .30 entre .34 nos da a 88, que establece la regla de los 4/5, que en proporción a este 100%, las personas de grupos protegidos deben ser seleccionados en una proporción de .80 o más. En el caso aquí de las personas de raza negra, no se cumple con dicho estándar, por tanto aquí hay impacto adverso. Y así es que básicamente uno lo calcula a partir del estándar o la proporción de selección mayor, que en este caso fueron las personas de raza blanca. Ahora, encontramos impacto adverso, ¿verdad?, que uno tiene que hacer. En primer lugar, uno tiene que demostrar, fuera de toda duda, que los instrumentos de selección son predictores válidos del desempeño, o sea, que predicen desempeño. Aquí hay que llevar, como he mencionado anteriormente, estos estudios, hay que hacer estudios de validez concurrente y validez predictiva para demostrar su capacidad para predecir a corto y a largo plazo. Ahora, en términos prácticos, si no podemos demostrar dicha validez de momento, hay que volver a someter a estas personas a un proceso con otros instrumentos que no sean mejores predictores, pero que no hayan demostrado en el pasado impacto adverso. O sea, que habría que cambiar y volver al proceso. Y desde luego esto afecta la calidad de los procesos de selección. Aquí pues hay veces que en términos prácticos, ¿verdad?, lo que las organizaciones hacen es que establecen un plan afirmativo. Cuando uno no trabaja directamente con pruebas, uno establece un plan de acción afirmativa tratando de tener una proporción equivalente al 80% de las personas, ¿verdad?, en los procesos de selección, y comparado con el porcentaje mayor de personas seleccionadas en términos de grupos protegidos, como en el caso pasado, los blancos. Y uno hace selección por cuota. ¿Qué esto significa? Que si en este proceso de selección que les mencioné, donde hay impacto adverso en personas de raza negra, yo puedo establecer que para cumplir con el 80% necesito 2 personas de raza negra. Claro, esto no significa que ahora voy a coger a las 2 primeras personas de raza negra que encuentre, sino que tengo que buscar cuáles son los más calificados en el próximo proceso de selección que sean de raza negra, y entonces pues tratar de seleccionarlo por sus competencias, pero haciendo una selección por cuota. Esto ha sido bien controvertible, sobre todo en los Estados Unidos, y se ha presentado incluso unos debates intensos, pues porque por otro lado se está discriminando contra personas de grupos mayoritarios, que es un tipo de impacto revertido, y esto es un poco peligroso, sobre todo para derechos civiles, ¿no? Equal Employment Opportunity Commission, ¿verdad? En Puerto Rico tenemos la Comisión para las Oportunidades de Igualdad de Empleo. Este
pertenece al Departamento del Trabajo, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, y se fue desarrollado para investigar prácticas discriminatorias en el empleo. Usualmente cuando hay algún tipo de queja, ¿verdad? O de reto legal que establece una persona que entiende que fue discriminada, el Equal Employment Opportunity puede tratar de conciliar y tratar de persuadir para evitar prácticas. O sea, que ellos pueden ir a la organización y tratar de ver si se pueden seleccionar a dos personas, en el ejemplo que les traje, en los puestos para tratar de cumplir con la regla de los 4/5. Ahora bien, el otro elemento importante es que si uno tiene un plan de acción afirmativo, uno le puede decir al Equal Employment que ellos está tratando de cumplir, y pues en ese sentido la organización está intentando cubrir una cuota porcentualmente equivalente al 80% de ese grupo protegido. El Equal Employment también diseñó las guías uniformes para los procedimientos de selección de personal. Esto fue en 1978, fue un documento bien de avanzada. Todavía muchos de los elementos de la guía tienen validez. Hay algunos expertos que están cuestionando por varias técnicas metodológicas que han aparecido, que se han desarrollado en los últimos años, y se está recomendando que se revisen dichas guías. Ahora sí, dichas guías se han utilizado en corte como guías para detectar si hay o no discrimen en términos de lo que es lo metodológico, ¿no? los elementos metodológicos. Otro elemento que uno tiene que tener bien presente en los procesos de selección es la diversidad, y sobre todo, además de la diversidad, el concepto de inclusión. Cuando hablamos de diversidad nos referimos a la variedad o diferencia en las características de una sociedad determinada y que impacta el lugar de trabajo. La diversidad viene desde género, raza, o sea, miembros de los grupos protegidos, religión, etnia, pero también estilos de vida, homosexuales, lesbianas, transgénero, lo que le llaman la comunidad LGBTG, y personas con impedimentos, etcétera. Así que la organización tiene también la responsabilidad de ser inclusivo, pues no solamente por cumplir por los aspectos legales, sino se ha encontrado también que la diversidad ayuda a que las organizaciones sean mucho más polifacéticas. Siempre hay sus retos, como en todo lugar, pero un elemento que las organizaciones tienen que velar y se tienen que cuidar es de lo que se conoce como el efecto de similitud, de tratar de reclutar y seleccionar personas con un perfil ya determinado, y usualmente determinado por la alta gerencia, basado en criterios muy personales que nada tienen que ver con las capacidades del puesto y que muchas veces terminan siendo discriminatorios. El dilema diversidad-validez. Por ejemplo, aun cuando uno trata de ser lo más prudente y fomentar las diferencias individuales y la igualdad, hay una realidad. Por ejemplo, hay ciertos puestos donde hay unas características de diversidad que hacen más aptos a unos individuos sobre otros. Por ejemplo, los hombres en el campo de la construcción pueden trabajar más fuerte, tienen mayor musculatura, tienen también unos niveles de habilidad basados en la fuerza que no tienen la mayor parte de las mujeres, aunque hay excepciones. Así que uno tiene que tener presente eso también. Otro elemento es que los grupos protegidos no tienden a puntuar mejor en las medidas de habilidad general. Esto es un debate inmenso, donde por ejemplo
se ha encontrado que las personas de raza negra siguen puntuando por debajo en las áreas de inteligencia y habilidad en comparación con los blancos. Para 1991 se le hizo una enmienda al Acta de Derechos Civiles prohibiendo el ajuste de puntuaciones en grupos diversos. Una práctica que se llevó por mucho tiempo era tratar de hacer una equivalencia a nivel porcentual dentro de lo que sacaba una persona versus otra, utilizando rangos porcentiles y porcentiles, que es una táctica que se utiliza o tratando de normalizar, y lo que se hacían eran ajustes, dependiendo si cuánto un grupo de personas de un grupo protegido se alejaba de las puntuaciones promedio de los grupos no protegidos. Por ejemplo, si en promedio los negros salían mucho más bajitos que los blancos en este tipo de pruebas, pues se trataba de ajustar. Ya eso se prohibió, pero también se hacen unas recomendaciones de que pues entonces a ciertos grupos protegidos se le haga unos ciertos ajustes que también se pueden contribuir atribuir, se pueden atribuir a un posible discrimen, como aumentar el tiempo de la prueba, dar coaching para manejar la ansiedad y volver a ofrecer la prueba. A que esto también nuevamente genera cierto grado de controversia, a pesar de que pues poco a poco con la educación de las personas y el desarrollo sociocultural han ido aumentando las puntuaciones en habilidad general, por ejemplo, pero todavía tenemos un debate de que ciertos grupos puntúan bien por debajo. Los hispanos también tendemos a puntuar, y pues en el caso de los hispanos cuyo idioma principal es el español, muchas veces salimos muy por debajo cuando las pruebas están hechas o diseñadas en el idioma inglés, ¿verdad?, como primer idioma, o han sido adaptados y traducidos al español de otros países. Por ejemplo, las traducciones mexicanas tienden a tener una serie de coloquialismos y palabras que son bien folclóricas de México, que muchas veces no tienen equivalencia en otros países, por ejemplo el caso de Puerto Rico. Aquí vamos a hablar ahora de lo que se conoce como los casos más importantes, ¿verdad?, y cómo los han resuelto y cómo estas resoluciones han impactado directamente la práctica de recursos humanos. Por ejemplo, en Griggs versus Duke Power Company, las empresas, se concluye luego de este pleito que las empresas son las que tienen que probar que no están discriminando. O sea, un empleado puede someter una queja de discrimen al Departamento del Trabajo o a través de un abogado, tanto local o federal, y en este caso se resolvió que el empleado somete esta queja o este agravio, y quien tiene que probar que no está discriminando es la empresa. Esto después veremos un cambio en la ley, pero esto fue importante porque le puso la responsabilidad a las organizaciones de que tenían que demostrar que sus procesos de selección no discriminaban, o sea, eran válidos y confiables y no creaban impacto adverso. En Albermale versus Moody es donde se aplica por primera vez las guías del Equal Employment Opportunity Commission, las guías uniformes de 1978, de las que le hablé hace un rato, donde las utilizaron como referencia y le dieron fuerza de ley. O sea que si las organizaciones, ¿verdad?, en este caso Albermale versus Moody, la organización tenía que demostrar que estaba cumpliendo con estas guías, aunque estas guías no estaban planteadas dentro de ninguna ley. También está Bacall versus la Universidad de California. Aquí se prueba que un joven blanco presenta una queja de que estaba solicitando para estudios en medicina y que seleccionaron personas de raza negra por encima de él obteniendo mejores puntuaciones en las pruebas de admisión. Y ahí es donde por primera vez se habla del concepto de discriminación revertida o reverse discrimination, porque también los procesos pudiesen discriminar contra personas de grupos que no son protegidos.
como los blancos. También está el United Steelworkers versus Weber. Aquí un empleado blanco va a retar el concepto de acción afirmativa, ya que no fue admitido a un programa de adiestramiento teniendo mayor antigüedad que empleados negros, sobre todo porque este programa de adiestramiento era para supervisores, y entonces pues también se prueba ¿verdad? De que puede haber discriminación, pero curiosamente en este caso particular lo que se resuelve es que la acción afirmativa de por sí mismo promovía este tipo de práctica. Por tanto, la persona no tuvo éxito en el pleito, sino que pues no fue admitido a dicho programa. También Watson versus Fort Worth Bank and Trust, en este pleito lo que se prueba es que los procesos de selección, cuando se dan, uno tiene que tomar en cuenta el costo de las técnicas que se utilizan. O sea que los procesos son costosos y hay organizaciones que no tienen que el tribunal no puede obligar a ciertas organizaciones a que tomen decisiones solamente con pruebas, ¿verdad? Y por tanto hay que utilizar el criterio del costo de selección como un elemento importante. También en Warscoff Packaging Company versus Antonio, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que tanto la empresa demandada como el demandante tienen que someter pruebas de que se ha discriminado contra el demandado. A que esto en principio vimos como en Riggs versus Duke Power Company se probó en principio que las empresas tenían el peso de la prueba para determinar si discriminaban o no. Ya entonces en Warscoff Packaging Company versus Antonio, tiene que ser evidencia comparada. Tanto quien acusa como los acusados tienen que someter ambos evidencias para probarle que se ha cometido o no discrimen. Ahora, detrás de todo están los planes de acción afirmativa, ¿no? Que es una política social que lo que busca es proteger a los miembros de grupos en los procesos de reclutamiento y selección, y tiene 4 metas principales: corregir inequidades actuales, o sea, injusticias que se estén cometiendo contra grupos protegidos; compensar inequidades pasadas, ¿verdad? Compensar por errores que se han tomado en consideración en el pasado, por eso también se hace selección por cuota. También promover las mejores prácticas de reclutamiento y selección de minorías, y por último, desde luego, promover la diversidad. Ese es el espíritu de lo que es la acción afirmativa. También uno no puede perder de perspectiva que tanto los valores sociales y la ley son elementos de cambio constante, y las leyes reflejan los valores sociales del momento. Por tanto, va a haber cambios en las leyes, ya que los valores sociales y las actitudes también cambian a través del tiempo, ¿verdad? Y a través de las generaciones. Y entonces pues se ha encontrado también que existe una relación entre lo que son los aspectos de medición y la psicología y las leyes. Cuando se va utilizando más instrumentos psicológicos en la selección, pues más se ha tratado de legislar para el control, y también más pleitos se han dado a través del tiempo. Y también se ha creado un debate entre si se deben o no ajustar las puntuaciones, era lo que habíamos mencionado anteriormente, en los grupos protegidos. ¿Por qué? Porque pues, como les comentaba hace un momento, también los seres humanos cambiamos, y el nivel educativo y la formación social de muchas personas de grupos protegidos les ha permitido también superarse a nivel cognitivo e intelectual, y pues también adoptar ciertas actitudes hacia el trabajo
que antes no se consideraban como tal. Ahora vamos a hablar en términos generales del proceso de lo que es una estrategia organizacional y los procesos de selección. Aquí en principio, lo primero que hacemos es un análisis de los trabajos, ya sea analizar trabajos nuevos, porque surgen como una necesidad de la organización, o actualizar aquellos que ya están. Por tanto, uno tiene que analizar el trabajo y la organización para saber cuántos empleados necesitamos este año, identificar cuáles van a ser nuestros criterios de desempeño y cuáles son las medidas. También identificar los predictores, o sea, los tipos de pruebas que vamos a estar utilizando. Y desde luego tenemos que hacer estudios desde validez de contenido, validez de constructo, hasta validez predictiva, para ver si los predictores o las pruebas se correlacionan con criterios de desempeño, como ventas, como los resultados de la evaluación del desempeño. Ya una vez tenemos este proceso diseñado, vamos a diseñar las estrategias de reclutamiento, o sea, cómo vamos a seleccionar a la gente dependiendo del tipo de puesto, si vamos a hacer una convocatoria interna a ciertos puestos o vamos a hacer convocatoria externa, vamos a buscar en el mercado personas que estén capacitadas para ocupar dichos puestos. Y también pues de aquí ya ahí tenemos descifrado cuáles van a ser los elementos del sistema de selección, y vamos a estar pendientes de cuáles son aquellos factores que impactan su uso. Y también al final es importante evaluar el retorno de inversión de los programas de selección o la utilidad. Así, me está costando seleccionar a una persona 5 o 10 mil dólares, cuánto yo a largo plazo voy a ganar de tener un empleado bueno que me cuesta 10 mil dólares seleccionarlo. Debe, al final del día, el desempeño de ese empleado debe ser mucho mayor a los 10 mil dólares de la inversión inicial de traerlo a la organización. Y entonces pues tenemos el concepto de reclutamiento, donde la idea es atraer los mejores candidatos, tanto dentro como fuera de la organización. Se utilizan técnicas de reclutamiento interno y externo, desde memorandos que se envían a los empleados, convocatorias que se colocan o se envían en estos tiempos por email o se colocan en los tablones de edicto de la organización a nivel interno, también en el internet de la compañía o el intranet. Lo importante es que los empleados dentro de la empresa se enteren de cuáles son los puestos que estén disponibles y ellos traten de solicitarlo. Y también cuando necesitamos traer personas de fuera de la organización, hacemos reclutamiento externo, ya sea si son puestos que son profesionales, se pueden colocar en el periódico, en revistas especializadas, contratar compañías que reclutan talento. Así que en fin, hay muchas técnicas ya, sobre todo con el internet. Por ejemplo, compañías que proveen servicios de reclutamiento, donde les presentan los resúmenes a las compañías. Y hay compañías que reclutan a la persona y las empresas le pagan a esas personas por retenerlos allí. Son lo que le llaman las organizaciones de empleos temporeros. Otro elemento importante es que el desarrollar el talento gerencial, el yo ir desarrollando a las personas internamente, mejora el reclutamiento interno y evita ciertos costos que en ocasión uno tiene que incurrir cuando trae personas de afuera. Además de que motivacionalmente es importante para la gente muchas veces sentir que en esta organización donde uno labora, las personas ascienden por su mérito, su talento y su esfuerzo. Selección. Pues básicamente la selección es el proceso de identificación de las personas a partir de un banco de candidatos, ¿verdad?,
a empleo para decidir quiénes serán los mejores empleados, rechazando a los que no puntuaron adecuadamente en el o los predictores. Es importante establecer la validez de los predictores. También establecer cuáles son aquellas puntuaciones de pase o requerimientos mínimos, como para hacer los exámenes de la universidad y de la escuela, donde pues si la persona saca 50 o menos, pues no pasa, versus en algunos pues tienes una puntuación de 70% hacia arriba, pues pasa, ¿no? Eso se establece dependiendo del tipo de prueba, y varios estudios que uno tiene que hacer a nivel predictivo dentro de la organización. Por ejemplo, cuando yo voy a establecer una puntuación de pase, como vemos aquí, nosotros establecimos en un estudio, ¿vale? Administramos un grupo de empleados una prueba, vamos a decir que fue una prueba de inteligencia como predictor, y luego correlacionamos eso con la evaluación del desempeño. Aquí tenemos donde las personas aceptadas deben estar, así que tenemos aquí las puntuaciones del predictor versus la puntuación del criterio. El predictor es la prueba de inteligencia y la evaluación del desempeño es el criterio. Pues, la puntuación de corte, usualmente uno la establece. Eso se puede establecer en principio a través de la experiencia, pero uno lo puede establecer utilizando lo que se conoce como análisis de regresión. Y como vemos aquí, aquí nosotros tenemos el grupo de las personas que serían rechazadas, planteando de que fueron los más bajos que salieron en el predictor, versus acá estamos en el renglón donde podríamos aceptarlo, y el nivel más alto de predicción acá es donde están los mejores empleados. ¿Por qué? Porque salieron más altos en el predictor y más altos en el desempeño. Por tanto, estas serían las personas con mayor. Por tanto, uno establece puntuaciones de pase en determinado punto, donde se encuentra una correlación de 0.80 entre el predictor y el criterio. Otro elemento que se toma en consideración es la proporción de selección. Por ejemplo, la proporción de selección es la cantidad de puestos disponibles dividido entre la cantidad de solicitantes. En un ejemplo concreto aquí, esta es la fórmula. Si yo tengo 20 puestos para 100 solicitantes, la proporción tiene que ser 0.20. Por tanto, nosotros tenemos que ver que cumplamos con una proporción de 0.20 dentro de lo que sería nuestra línea de predicción. Ahora bien, tomando esos criterios en consideración, uno establece los cortes, y aquí nosotros vamos a tener cómo ahí se distribuyen aquellas personas que podríamos aceptar o podríamos rechazar. Y vamos a comenzar aquí con los verdaderos negativos. Pues estos son rechazados porque puntúan bajo en el predictor y bajo el desempeño, por eso están en este cuadrante. Luego tenemos los falsos negativos, que puntúan bajo en la prueba o el predictor, pero puntúan alto en el desempeño, o por lo menos puntúa dentro de las puntuaciones de corte. También tenemos los falsos positivos, donde estas personas nos salen altos en el predictor, pero nos salen bajitos en el desempeño. Se encuentran aquí en este cuadrante. Y los verdaderos positivos, que son aquellas personas que sí salen altas tanto en la puntuación del predictor como del criterio. Son las personas que, por tanto, estos procesos deben tratar de maximizar los verdaderos positivos y minimizar los demás, excepto pues los verdaderos negativos. El sistema debe diferenciar entre estos dos realmente, pero debe maximizar identificando los verdaderos positivos.
Otra de las, ¿verdad? Dentro de este proceso que le mencioné, la técnica que se utiliza es la regresión múltiple, tratando de ver cómo logramos predecir, ¿verdad?, el desempeño del criterio a partir de un predictor, a donde aquí tenemos la fórmula, básicamente, que la puntuación predicha, que es la que obtiene el empleado en relación con el criterio, el intercepto, que siempre va a ser 0, donde comienza la línea de regresión, el punto más alto de predicción, que se le llama la pendiente, y cuánto saca cada persona. Cuando hablamos de regresión múltiple, es que vamos a tener múltiples predictores, pues una prueba de inteligencia, un inventario de personalidad, y la idea es predecir desempeño. ¿Cómo predecimos desempeño? Que la predicción B1 es la regresión o el coeficiente de regresión del criterio. X1 es el predictor, y así. Y podemos tener varios si tenemos una batería de pruebas. Ahora, esto básicamente lo hacen los psicólogos industriales organizacionales para ver si los instrumentos tienen capacidad predictiva y ayudar a establecer también puntuaciones de corte de una manera científica. ¿Por qué? Porque buscamos tener instrumentos que no solamente puedan predecir el éxito, sino que puedan predecir como dicen por ahí, a través de todos los elementos dentro de una organización. Por tanto, el concepto de validez de generalización es la capacidad que tiene el predictor o la prueba para poder generalizar a otros trabajos o contextos más allá de donde fue validado, especialmente por costo. Porque si yo estoy seleccionando ingenieros en una planta de una subsidiaria de mi compañía, que tiene varias a través de Puerto Rico, una empresa que tiene otras pequeñas empresas, pues si yo tengo un instrumento que me predice bien para el éxito de ingenieros, pues sería importante que yo lo pueda utilizar en otros puestos de ingenieros en organizaciones que son similares a la mía. Así que queremos medir, predecir también el éxito de la gente en tiempos diferentes. Eso es bien importante. También predecir el desempeño de diferentes personas en un mismo tiempo, si tienen por lo menos puntuaciones similares. También uno poder predecir desempeño en diferentes personas en tiempos distintos. También predecir desempeño en diferentes unidades en tiempos distintos. Y también predecir desempeño en diferentes organizaciones en tiempos distintos. Todos estos estudios se hacen para ver cuál es la capacidad de generalización que tiene el instrumento, ya sea en tiempos diferentes, organizaciones diferentes, puestos similares, personas similares y personas distintas. Ahora, al final siempre uno tiene que establecer puntuaciones de base. ¿Qué nos dice el doctor Wayne Casio, uno de los baluartes de la psicología industrial organizacional y experto en selección de personal? De que se debe hacer un análisis del puesto para identificar cuál es el nivel mínimo de eficiencia que deben tener las personas en términos de conocimiento, destrezas y habilidades para ocupar un cargo o un puesto. También hay que considerar, como les comenté hace un momento, las puntuaciones de los predictores y los criterios. ¿Cuál es? Que en esa correlación múltiple que se hace, o correlación y regresión múltiple, cuáles son las puntuaciones predichas, y yo establecer ahí unas tablas. Y desde luego las puntuaciones deben ser lo suficientemente altas para que la gente pueda cumplir con el mínimo de desempeño. Y también se habla de poder considerar el concepto de banda, donde usted puede tener varias puntuaciones o varias puntuaciones para diferentes puestos, pero también un grupo de puntuaciones para predecir unos puestos en específico cuando tienen tareas similares. También se recomienda el análisis de utilidad y el benchmarking. El análisis de utilidad permite medir el valor monetario de las decisiones de personal, ¿verdad? Cuánto cuesta el proceso de selección de un buen empleado.
¿verdad? Y hay fórmulas matemáticas para poder calcular esto. También muchos estudios sugieren que el uso de pruebas genera empleados más productivos, por tanto vale la pena analizar la utilidad. Y también es bien importante hacer benchmarking. ¿Y qué es el benchmarking? Es un proceso de análisis comparativo de las mejores prácticas de las organizaciones y compararla con la nuestra. O sea, yo voy a analizar cómo son mis prácticas de selección en mi organización y cómo yo veo otras prácticas que pueden ser mejores en otras empresas y yo las igualo o las mejoro. También tenemos el concepto de ubicación y clasificación, que son importantes luego que yo he validado tener un buen banco de candidatos para un puesto. Por ejemplo, yo hago ubicación cuando coloco a la persona en 2 o más grupos de puestos basados en una puntuación de un predictor, a que yo los puedo ubicar en unas bandas. Y la clasificación es colocar a la persona en 2 o más grupos usando 2 o más predictores. Tiende a ser más efectivo porque si tenemos 2 o más predictores podemos ver al individuo más integralmente, porque si evaluamos inteligencia, personalidad, actitudes hacia el trabajo, podemos clasificar a esa persona más efectivamente que en los procesos de ubicación, que usualmente utilizan un solo predictor. El que más utiliza tiende a ser la inteligencia.